Hola, ¿qué tal, hermanos de Boadilla, España? Qué gusto saludarles, aunque sea por este medio. Hace un año Dios nos permitió estar con ustedes y fue un tiempo hermosísimo, increíble. Nos hemos estado acordando con mi esposa de la bendición que fue haber estado con ustedes. Y bueno, yo agradezco al pastor Roberto González, a su esposa Mari Carmen y a toda la iglesia que nos permite mandar este saludo y esta meditación en la palabra del Señor por este medio. La verdad es que me siento muy honrado, me siento muy contento y muy agradecido con Dios porque puedo dirigirme a ustedes y este pequeño mensaje es una meditación de algo que realmente he aprendido en estos días que Dios ha estado hablando a mi corazón. Cuando el pastor Roberto me pidió, pues realmente luego oré y el Señor puso que les hablara de esto. El tema realmente tiene que ver con lo que es la realidad suprema. Le he llamado realidad suprema, ¿por qué? Porque la verdad es que como personas, los individuos, vivimos realidades, como que, como pues no sé, problemas, situaciones, conflictos, situaciones muy peculiares de cada individuo. Por ejemplo, alguna mujer que puede estar soltera y se siente sola, esa es su realidad. O algún hombre que ha perdido el trabajo y que no tiene cómo pagar sus cuentas, no tiene cómo pagar los servicios de casa y está afligido, y esa puede ser su realidad. Alguien que puede estar enfermo de alguna enfermedad crónica, y esa es su realidad. Cada uno de nosotros tiene una realidad y es algo que yo he llamado una realidad temporal, una realidad momentánea. ¿Por qué lo llamo así? Porque estas son cosas que aunque las estamos sufriendo y aunque son verdaderas, aunque son reales, son cosas que pueden cambiar. Pueden cambiar. Si usted está viviendo alguna situación complicada, esto puede cambiar. Ya sea que mejore o empeore, pero puede cambiar. Sin embargo, aparte de esa realidad terrenal, momentánea que usted esté experimentando, existe una realidad por encima que es lo que yo llamé la realidad suprema. Usé la palabra suprema porque la palabra suprema tiene que ver con superior, con lo que está por encima de. Y esta realidad suprema tiene que ver con el reino de Dios, con Dios mismo. Independientemente de cómo usted se sienta, independientemente de lo que usted esté viviendo, independientemente de lo que estás sufriendo, hay una realidad suprema sobre tu vida que es Dios mismo. Y vaya, en la Biblia hay muchas historias que nos pueden mostrar esto. Yo tomé como ejemplo para ilustrar lo que es esta realidad suprema y realidad terrenal, la historia que aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Ahí habla de una mujer, ¿verdad?, que pierde a su marido. Dice que va a buscar al profeta Eliseo y le dice que su marido ha muerto y que aparte está endeudada y que su acreedor viene a cobrarle, pero que quiere quedarse con 2 de sus hijos como pago. Entonces obviamente está afligida. Esta es la realidad de esta mujer. Es una cosa que ella está sufriendo, es una cosa que ella está viviendo. Viuda, endeudada y a punto de perder a sus hijos. Pero ella va con el varón de Dios, con el profeta de Dios. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. La Biblia dice que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de profecía y el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a hablar de la realidad suprema, de la realidad celestial, de la realidad que está por encima de todas las circunstancias a las personas que se nos acerquen con su necesidad. La profecía tiene que ver con eso, con declarar una realidad por encima de la realidad terrenal. Y Eliseo pues le dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes algo que tengas en casa? La mujer dice, no tengo nada más que un poquito de aceite. Y bueno, Eliseo le da las instrucciones, le dice, mira, ve y pídele a tus vecinas, a tus vecinos, vasijas, no pocas, o sea, muchas vasijas, enciérrate con tus hijos y comienza a llenar una por una de las vasijas con el aceite que tienes. Y eso es lo que hace. La Biblia dice que esta mujer, ¿verdad?, se encierra con sus hijos
y con todas las vasijas que lograron conseguir, y sus hijos se las iban llevando una por una y ella las llenaba y luego la ponían a un lado y llenaba otra y la ponían hasta que se terminaron las vasijas y dice, tráeme otra vasija porque hay que llenarla, y su hijo le dice, ya no hay más. Y la Biblia dice claramente que cesó el aceite. Esta historia nos muestra las dos realidades. La realidad que esta mujer tenía, viudez, endeudada, con el peligro de perder a sus hijos, pero la realidad también que el profeta muestra, la realidad de que Dios es todopoderoso. Es una realidad. No importa lo que usted está viviendo, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, Dios sigue siendo todopoderoso y esa realidad no cambia. La realidad suprema no cambia. La realidad temporal sí cambia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a mirar hacia el cielo. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo ahí en la carta a los Colosenses. Ahí del capítulo 3, desde el versículo 1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, ahí sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo siento fuertemente que esto es lo que la iglesia tiene que aprender, porque ciertamente estamos viviendo tiempos duros por todos lados. Enfermedad, crisis económica, crisis moral, las cosas están muy duras, es una realidad muy dura, pero es el tiempo y es necesario que la iglesia levante la mirada hacia las cosas de arriba, que la iglesia levante sus ojos hacia el autor y consumador de la fe, a la realidad suprema, y adquiramos conciencia de esa realidad suprema por encima de la realidad momentánea. ¿Sabe por qué es importante crear conciencia de la realidad suprema, de la realidad del cielo? Porque si no hacemos eso, la realidad momentánea, lo que usted esté viviendo, los problemas que usted tenga, si usted no está consciente de la realidad del cielo, los problemas lo van a ahogar. Las situaciones adversas te van a comer. Las situaciones difíciles que estés viviendo te van a afligir de más. Algunos de ustedes saben, porque pues quizás el año pasado comenté o no lo recuerdo, pero bueno, que yo fui diagnosticado con una enfermedad crónica, hipotiroidismo, y esto ha traído mucha enseñanza a mi vida. Hay días en que me siento fatal, me siento sin fuerza, sin ánimo, me siento muy drenado, muy cansado, muy desgastado. Y yo he entrado en muchos conflictos porque yo le he dicho, Dios, yo te quiero servir, pero no tengo fuerzas. Yo necesito fuerza, yo necesito energía para poder hacer tu obra. Y yo he tenido tiempos donde hablo con Dios y me quejo y en donde me he deprimido incluso. Pero fue Dios precisamente donde me habló estas cosas. Donde Él me dijo, levanta la mirada. Es verdad que tú tienes eso, pero también es verdad que yo sigo siendo sanador, que yo sigo siendo amor, que yo sigo siendo todopoderoso. También es verdad que yo estoy en control de todo. Entonces Dios me decía, levanta la mirada y no veas más tus problemas, tus defectos, tus deficiencias, tus carencias. Porque la iglesia profética tiene que aprender a levantar la mirada y a hablar la realidad celestial. Y eso es otra cosa que tenemos que hacer. No solamente crear conciencia de que hay una realidad por encima de lo que estemos viviendo, cualquiera que sea tu situación, sino que Dios nos ha mandado a hablar. ¿Y esto dónde lo dice? Ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, él dice así: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué?
Porque normalmente decimos, sí, soy sacerdote, soy rey, soy pueblo de Dios, amén, aleluya, qué bueno. Es cierto, es una realidad, pero Dios nos dice para qué nos ha dado esa identidad, para qué nos ha puesto en esa posición. Él dice, yo te he puesto en esa posición para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados hermanos, iglesia, tenemos que hablar las virtudes, y esas virtudes tienen que ver con la realidad del cielo, las virtudes de nuestro Dios, las virtudes de su poder, de su carácter, de su manera de ser, de lo que Él hace y lo que Él es. Para eso somos su pueblo. Y si usted está padeciendo alguna cosa, quizás, si usted se parece a mí, quizás diga, no, pero pues yo cómo voy a hablar de Dios si yo no me siento bien. ¿Sabe? Yo he llegado a pensar, digo, pero pues ¿cómo voy a orar por enfermos si yo estoy enfermo? Dios me ha dicho, no te esperes a estar bien para hacer el bien. Piensa en eso. Para mí, cuando el Espíritu de Dios habló eso a mi corazón, explotó algo dentro de mí. No esperes a estar bien para hacer el bien. Haz el bien aunque no te sientas bien, porque eres llamado para eso, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga alguna crisis, algún problema, la realidad suprema sigue estando ahí. Dios no cambia. Dios sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo sigue siendo el Salvador. Jesucristo sigue siendo el Amo y Señor. Así que bueno, es importante que estemos creando esta conciencia en este tiempo, iglesia, porque Dios nos llamó a eso. Ahora, usted y yo somos puestos por Dios para influenciar a todas las generaciones que van delante de nosotros y las que vienen detrás. Eso es parte de la voluntad del Señor. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Yo no sé en qué lugar usted labora o en qué entorno usted se mueve, pero ahí donde usted está, Dios quiere que usted hable de que hay una realidad suprema por encima de las realidades humanas, terrenales y momentáneas. Es cierto que las realidades momentáneas son difíciles, ya lo mencioné, pero también es cierto que la realidad del cielo existe y es actual y está vigente. Hay versículos tristes en la Biblia, pero uno de los más tristes, o que yo considero muy triste, está en Jueces capítulo 2. Ahí en Jueces capítulo 2 habla de cuando muere Josué. Josué muere y luego dice que toda esa generación que llegó a la tierra prometida y que conquistó, también fue muriendo. Los valientes fueron muriendo. Los hombres y mujeres de Dios fueron muriendo. Pero luego menciona que se levantó después de esa generación que murió, otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco conocía la obra que Dios había hecho en el pueblo de Israel. La tragedia no era que se había muerto una generación, eso es difícil ciertamente, pero la tragedia era que la generación que murió no hizo su trabajo, es decir, no comunicó que hay una realidad suprema, que hay una obra celestial, que hay un Dios todopoderoso. No supo influenciar a su generación actual. De esta manera se levanta una generación que no conoce a Dios. Eso, amado hermano, es una tragedia. Por eso tenemos que no solamente estar conscientes de que a pesar de mis problemas, a pesar de mi situación temporal, hay una realidad por encima, una realidad suprema, Dios todopoderoso, Dios en control de las cosas. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si estamos viviendo situaciones complicadas? Bueno, lo primero es que ya que elevamos la mirada a las cosas del cielo, que pusimos nuestra mirada en las cosas de arriba, obviamente tenemos que mantener esa conciencia lo más el tiempo posible.
Es decir, que constantemente estemos meditando en la Escritura, constantemente estemos manteniéndonos en la oración, en la adoración. Todas estas cosas nos ayudan a crear una conciencia de la realidad suprema. Simplemente cuando usted se reúne y va a la iglesia, a un servicio, a una reunión, seguramente la mayor parte del tiempo usted entra de una manera y sale diferente. ¿Por qué? ¿Por qué salimos diferente? Porque todo lo que se realizó en esa reunión contribuyó a que yo fuera creando la conciencia de la realidad de Dios. Al estar adorando al Señor, los cantos con esa letra que tiene verdades celestiales, yo las medito y yo me recuerdo a mí mismo que Dios es amor, que Dios es todopoderoso, independientemente de si lo siento o no lo siento. Las verdades bíblicas, las verdades del cielo cambian mi interior, y aunque la situación afuera siga igual, mi interior ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque fui consciente de la realidad suprema. Podemos ver a personajes como Moisés. La Biblia habla de este hombre no solamente en Éxodo, también lo menciona un poco en Hechos, pero sobre todo en Hebreos. La carta a los Hebreos se habla de Moisés en el capítulo 11. Ahí está hablando de todos los hombres y mujeres de fe. De hecho, todas estas personas aprendieron a contemplar la realidad suprema por encima de la realidad terrenal. Usted y yo tenemos que aprender esas cosas. Ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 27 dice que por fe Moisés dejó Egipto. Si usted recuerda la historia, pues Moisés había matado a un egipcio por querer defender y hacer justicia en sus propias fuerzas y a su manera. Y bueno, y cuando se da cuenta que ha sido descubierto, él tiene temor y él decide irse. Obviamente Faraón tenía toda la capacidad y el poder para perseguirlo, atraparlo. Pues todo un ejército de una de las naciones más poderosas pudo haberlo hecho con un solo hombre. Pero Moisés sabía dentro de sí que Dios lo había apartado para él, para su servicio. Y él salió por fe, confiando en que Dios lo libraría, en que Dios lo guardaría, en que Dios lo protegería. Su realidad era que había matado y que merecía un castigo, no sé qué castigo o qué harían con él si lo atrapaban, pero también él alzó la mirada a la realidad celestial. Dios está conmigo. Dios me llamó. Dios libró que me mataran desde que era un pequeñito, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Su madre lo esconde. Entonces, esa es la realidad suprema a la cual tenemos que acceder vez tras vez tras vez. Quizás usted tiene problemas económicos, pero hay un Dios proveedor. Quizás usted tiene problemas con sus hijos, pero hay un Dios que puede intervenir y traer paz y traer cambios al corazón. Esa es la realidad suprema. Entonces dice aquí que Moisés se va, ¿verdad?, huyendo de Egipto, pero luego dice una frase bastante interesante. Ahí en el versículo 27 dice: él se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la manera, iglesia, en que nos vamos a mantener en victoria. Esa es la manera, iglesia, en que nos vamos a mantener triunfantes. Y la manera en que vamos a avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis. La manera de avanzar es mirando al invisible, porque esto nos sostiene, porque sabemos que Dios controla la historia humana. Dios no ha perdido ninguna batalla ni la va a perder. Y aún a pesar de que usted esté sufriendo cosas, Dios nos llama a hablar de esa realidad suprema por encima de tu propia realidad difícil. Porque a veces no nos sentimos aptos o dignos, porque lo que estamos viviendo es duro, porque aún nosotros mismos llegamos a dudar,
porque aún nosotros mismos llegamos a cuestionar y llegamos a pensar, ¿cómo voy a hablar de Dios si yo tengo en mi vida un caos? ¿Cómo voy a hablar de una respuesta si yo todavía no tengo una respuesta? Pues una vez más le digo, aunque tu situación siga, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios me dijo, no te esperes a estar bien para hablar del bien. No te esperes a sentirte bien para hacer el bien. Porque Dios sigue siendo Dios. Y vemos ejemplos de esto, de gente que sufría, pero a pesar de que sufría, declaraba las verdades del cielo, declaraba la realidad suprema. Quizás el mejor ejemplo es Job. Como sabemos, es impresionante este hombre, lo que la Biblia narra de él, cómo él pierde su familia, sus hijos en un solo día, sus pertenencias, sus ganados, etcétera. Y no solo eso, sino que es herido con una enfermedad en todo su cuerpo. Y él está sufriendo con esta realidad, porque era su realidad. Y ahí Job, ¿verdad? En el capítulo 19, él comienza a declarar cosas, pues la verdad, impresionantes, porque él dice, Dios me ha herido. Él me hizo su enemigo, o sea, esa era su realidad, esa era su percepción de las cosas. Dice, todos los que yo amaba me han vuelto la espalda, o sea, estoy abandonado, estoy solo. Ni su mujer, ¿verdad?, le comprendía, etcétera, etcétera. Pero al llegar al versículo 25 de este capítulo, él hace una de las declaraciones más poderosas y tremendas. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él está diciendo, sí sufro, sí estoy viviendo algo difícil, ciertamente lo que me sucede es terrible, pero a pesar de eso, yo sé que mi Redentor vive y no me lo voy a callar. Yo lo voy a anunciar, yo lo voy a declarar, yo lo voy a comunicar. Yo sufro, pero mi Redentor vive. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Independientemente de lo que vivas, no te calles, no guardes silencio, no dejes de hablar de tu Creador, de tu Redentor, de tu Dios, de tu Señor. Hay ejemplos de esto también hoy en día, personas que viven, que son un ejemplo de que hablan de la realidad suprema por encima de su realidad terrenal difícil. Una persona que quizás usted conoce es este varón llamado Nick Vujicic. No sé si así se pronuncia su apellido, pero Nick Vujicic nació sin piernas y sin brazos. Este hombre así nació. Imagínese, creo que sus padres son pastores. Imagínese el dolor de tener un hijo sin piernas y sin brazos. Sin embargo, el niño crece, va a la escuela, pero el mismo Nick cuenta que a los 10 años intentó suicidarse. ¿Por qué? Porque su realidad momentánea era muy difícil. Él no era un niño normal como todos los demás. Él no podía hacer muchas cosas como todos los demás. Su realidad lo estaba absorbiendo. Su realidad lo estaba invadiendo. Sin embargo, en algún momento de su vida, Dios en su misericordia le abre su entendimiento y sus ojos y le muestra la realidad suprema. Le muestra al Dios Todopoderoso. Y este hombre sin pies, sin manos, hoy en día es uno de los predicadores a nivel mundial que habla de la realidad suprema independientemente de su realidad terrenal. ¡Qué tremendo! Y a eso somos llamados usted y yo. Eso es una iglesia profética. Eso es una iglesia victoriosa que sufre, pero no porque sufre se queda callada. Hoy yo le animo a que levante su voz y anuncie las virtudes del Señor, a que usted hable de la realidad que es más alta que la que usted está viviendo.
La gente afuera necesita escuchar esto. Necesita saber que hay algo más grande que sus problemas. Necesita saber que hay algo más fuerte que ellos. Necesita conocer que hay algo más allá de lo que quizás ven sus ojos. Ahora, lo triste es que algunos cristianos se envuelven tanto en sus problemas terrenales que dejan de ver al Dios invisible. Y por eso la gente se deprime, y estoy hablando de cristianos. Por eso cristianos se deprimen, por eso cristianos se la pasan en terapia, por eso cristianos se la pasan encerrados. ¿Por qué? Porque dejaron de percibir la realidad suprema y se callaron y ya no hablaron la verdad de que el cielo es real, de que Dios existe y es todopoderoso, de que Dios, por encima de lo que se viva, Él sigue gobernando. Yo espero que esto le bendiga. Yo espero que esto que he compartido de mi corazón, que he estado viviendo de alguna manera, le ayude también como me ayudó a mí. Porque yo no me callaré. Aun cuando haya días en donde no tenga fuerzas, o haya momentos donde esté pasando crisis, yo he decidido no callarme, he decidido no guardar silencio, he decidido hablar de la realidad suprema, de la realidad del cielo, de la realidad celestial, la que nunca cambia. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharme y por recibir de este servidor esta palabra. Dios le bendiga.